Una mujer sola, 3 niños hambrientos, una cabaña que nadie quiere comprar y paredes que brillan en la oscuridad, revelando secretos que cambiaron todo. Parece imposible, pero ocurrió de verdad en el bosque de Tlaxcala en 1952. ¿Tendrías el valor de vivir en un lugar donde 3 familias huyeron aterrorizadas? ¿De quedarte cuando las piedras mismas te advirtieran de un peligro antiguo? Suscríbete al canal, porque esta historia te va a demostrar que a veces lo que más tememos es exactamente lo que necesitamos encontrar. México en 1952 no era un país fácil para nadie, pero especialmente no para una mujer sola con 3 bocas que alimentar. La revolución había terminado décadas atrás, pero sus heridas seguían abiertas. En los pueblos rurales, los caciques controlaban todo: la tierra, el agua, el maíz, las vidas. Si no tenías dinero, no tenías nada. Y si no tenías un hombre que te protegiera, eras menos que nada. El hambre no era una palabra, era una sensación constante que mordía el estómago, que hacía llorar a los niños por las noches, que convertía a las mujeres en sombras caminantes. Las viudas eran las más vulnerables de todas, sin marido, sin tierra, sin futuro. Solo quedaba mendigar, prostituirse o morirse callada. Rosa Mendoza conocía bien ese mundo. Había sido feliz una vez. Difícil de creer, pero cierto. Francisco, su marido, no era rico, pero tenía manos fuertes y un corazón más fuerte todavía. Trabajaba una pequeña parcela heredada de su padre, cultivando maíz y frijol. No era mucho, pero alcanzaba. Los domingos, Francisco cargaba a Mateo en los hombros, mientras Rosa llevaba a Carmen de la mano y Santiago en el rebozo. Iban a misa en el pueblo, compraban pan dulce, volvían a casa cantando. Rosa recordaba el olor del cabello de Francisco cuando se acostaba junto a ella. Sudor limpio, tierra, hogar. Todo terminó una noche de marzo. Rosa estaba amamantando a Santiago cuando escuchó los caballos. 3, tal vez 4. Francisco se levantó rápido, demasiado rápido. «Quédate adentro», le dijo con esa voz que usaba cuando tenía miedo, pero fingía calma. Rosa apretó al bebé contra su pecho. Mateo y Carmen se despertaron asustados. Afuera, voces de hombres borrachos. «Francisco Mendoza, sal, cobarde, le debes a don Rodrigo y don Rodrigo quiere su dinero». Rosa sintió que el aire se volvía hielo. Don Rodrigo, el cacique, el hombre que prestaba dinero a intereses imposibles y te quitaba la tierra cuando no podías pagar. Francisco había pedido prestados 50 pesos para semillas después de que una helada matara toda su cosecha. 50 pesos que se habían convertido en 200 con los intereses. Dinero que no tenían. «Dame tiempo», gritó Francisco desde la puerta. «La próxima cosecha». Una carcajada, un disparo. Rosa vio a su marido caer como un saco de piedras. Ni siquiera gritó, solo cayó. Los hombres entraron a la casa. Uno de ellos, flaco como un coyote, la miró de arriba abajo. «Bonita viuda», dijo con una sonrisa podrida. «Lástima que no valga los 200 pesos». Prendieron fuego al techo de palma y se fueron. Rosa abrazó a sus 3 hijos entre las llamas. Mateo lloraba en silencio, ese llanto aterrador de los niños que aprenden demasiado pronto que el mundo es cruel. Carmen temblaba. Santiago, demasiado pequeño para entender, solo buscaba el pecho de su madre. «Salgan», susurró Rosa, «corran al maizal». Los empujó afuera mientras las vigas empezaban a caer. Cuando finalmente logró salir, la casa era cenizas. Francisco yacía en el suelo con los ojos abiertos, mirando un cielo que ya no podía ver. Rosa se arrodilló junto a él. No tenía lágrimas. El shock las había secado todas. «Perdóname», susurró Francisco con su último aliento. «Cuídalos». Y murió. Enterraron a Francisco al día siguiente en una tumba poco profunda porque Rosa no tenía dinero para pagar al cura. Ningún vecino fue al funeral. El miedo a don Rodrigo era más fuerte que la compasión.
Rosa se quedó mirando la tierra fresca, con Santiago dormido en sus brazos y los otros dos niños aferrados a su falda. «¿Qué vamos a hacer, mamá?», preguntó Mateo con voz quebrada. Rosa no tenía respuesta. Literalmente no tenía nada. Ni casa, ni tierra, ni dinero, ni familia que la recibiera. Su madre había muerto de tuberculosis 3 años atrás. Su padre, que ella nunca conoció, había desaparecido antes de que ella naciera. Estaba completamente sola. Los primeros días después del funeral fueron un infierno lento. Rosa intentó quedarse en el pueblo, mendigando trabajo. Tocó la puerta de doña Mercedes, la mujer más rica del lugar, pidiéndole lavar ropa. «No necesito lavanderas», respondió la mujer sin siquiera mirarla a los ojos. «Especialmente no viudas con 3 mocosos». En la tienda, el dueño le negó crédito. «Tu marido le debía a don Rodrigo. Eso te convierte en deudora también. No te vendo nada». Rosa intentó vender el único vestido decente que tenía. Le ofrecieron 2 pesos, 2 miserables pesos que no alcanzaban ni para 1 kilo de maíz. La segunda semana, Rosa y sus hijos durmieron bajo un puente. Mateo salía a buscar nopales en el campo. Carmen cuidaba a Santiago mientras Rosa caminaba kilómetros buscando cualquier trabajo. Limpiar establos, cargar agua, cualquier cosa. Nadie le daba nada. Una viuda era mala suerte. Y 3 niños hambrientos eran una carga que nadie quería cargar. Una noche, Rosa despertó y encontró a Carmen llorando en silencio. «Me duele la panza, mamá». Rosa la abrazó sabiendo que no era enfermedad. Era hambre. Hambre pura. El tipo de hambre que mata lentamente, que convierte a los niños en esqueletos vivientes. La tercera semana, Rosa estaba desesperada, tan desesperada que consideró cosas que jamás había imaginado. Vender a Mateo a una familia rica como sirviente, dejar a los niños en un orfanato, quitarse la vida y rogar que alguien tuviera piedad de sus hijos. Pensó en todo eso mientras miraba sus manos temblorosas, manos que antes cocinaban, cosían, acariciaban, ahora solo temblaban de debilidad. «No», susurró para sí misma. «Francisco me hizo prometer que los cuidaría, y los voy a cuidar, aunque tenga que arrancarle la comida a la tierra con mis propias manos». Fue en la 4ª semana cuando Rosa escuchó la conversación que cambiaría todo. Estaba en el mercado del pueblo vecino, Huamantla, donde nadie la conocía. Intentaba vender los últimos objetos que le quedaban. Un par de aretes de plata de su madre y un chal bordado. 2 hombres mayores hablaban cerca, tomando pulque bajo la sombra de un árbol. «¿Supiste de la cabaña del bosque de Zacatelco?», dijo uno con voz rasposa. «Sí, hombre, la cabaña maldita. Otra familia huyó la semana pasada». El otro rió. «Esa van 3 familias en un año. Nadie dura más de 2 meses ahí». Rosa se acercó despacio, fingiendo examinar unos jitomates podridos. «Dicen que las paredes lloran por las noches», continuó el primer hombre, «que se escuchan voces en náhuatl antiguo, que algo camina por el techo cuando llueve». El segundo hombre escupió en el suelo. «Supersticiones. Yo creo que simplemente el lugar está lleno de ratas y murciélagos, pero la gente es ignorante y cobarde». Cobarde o no, don Fabián está desesperado por vender. Dice que acepta 200 pesos. 200 pesos por una cabaña de piedra con medio hectárea de tierra. Es ridículo. Es ridículo porque nadie la va a comprar, compadre. Ni regalada. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. 200 pesos. Ella tenía exactamente eso, o casi. Los aretes de su madre valían 150 pesos si encontraba al comprador correcto. El chal, tal vez 40. Y había algo más. Algo que Rosa nunca le había contado a nadie, ni siquiera a Francisco. Antes de morir, su madre le había dado un pequeño morral de cuero. «Está cosido en el forro de tu vestido de novia», le había dicho con voz débil. «Son 20 monedas de oro, de tu abuela. Solo úsalas si alguna vez no tienes absolutamente nada más».
Rosa había olvidado ese secreto durante años, pero ahora, con sus hijos muriendo de hambre, lo recordó. Esa noche, bajo la luz de una vela robada, Rosa descosió el dobladillo de su vestido de novia. Ahí estaban. 20 monedas de oro español, antiguas, probablemente de la época colonial. Rosa no sabía cuánto valían exactamente, pero sabía que era mucho más que 200 pesos. Con manos temblorosas, separó 5 monedas. Las otras 15 las volvió a coser en el vestido. Al día siguiente, Rosa encontró a un comerciante de antigüedades en Puebla. El hombre, un judío viejo con lentes gruesos, examinó las monedas con una lupa. «Son auténticas», murmuró, «muy valiosas. Te doy 300 pesos por las 5. 400, dijo Rosa con voz firme. El hombre la miró sorprendido. 350. 400 o me voy. El hombre suspiró. 400. Pero porque me caes bien. Rosa salió de esa tienda con 400 pesos en billetes arrugados metidos en su brasier. Era más dinero del que había visto en su vida. Y era su única oportunidad. Ahora necesitaba encontrar a don Fabián y comprar esa cabaña antes de que cambiara de opinión o alguien más se le adelantara. Tomó un camión destartalado hasta Zacatelco con sus 3 hijos. Mateo iba callado, mirando por la ventana. Carmen dormía en su regazo. Santiago lloraba de hambre. Rosa le dio el último pedazo de pan que había comprado. «Pronto tendremos una casa», susurró. «Lo prometo». Don Fabián resultó ser un hombre gordo con cara de sapo y ojos pequeños llenos de avaricia. Vivía en una casa grande en el centro de Zacatelco, rodeado de sirvientes y perros. Cuando Rosa tocó a su puerta, un muchacho flaco la hizo pasar a un patio donde don Fabián tomaba cerveza. «¿Qué quieres, mujer?», gruñó sin levantarse. «Vengo por la cabaña del bosque», dijo Rosa con la voz más firme que pudo. «Quiero comprarla». Don Fabián la miró de arriba abajo y soltó una carcajada. «¿Tú? ¿Una viuda muerta de hambre quiere comprar mi propiedad?» «Tengo el dinero», dijo Rosa sacando los billetes de su pecho. Don Fabián dejó de reír. «200 pesos», dijo Rosa contando el dinero frente a él. «Tal como pidió». Don Fabián se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. «El precio subió. Ahora son 300. Rosa sintió rabia pura. «Usted dijo 200. Lo escuché». «Escuchaste mal, India». Rosa respiró profundo. Podía pagar 300. Pero si cedía tan fácil, este cerdo le pediría más. 250, dijo con voz dura. «Es mi última oferta. Y si no acepta, me voy y le cuento a todo el pueblo que don Fabián le tiene tanto miedo a las paredes que lloran que regala propiedades». El rostro de don Fabián se puso rojo, pero Rosa había dado en el clavo. Su orgullo no podía soportar ser visto como cobarde. 250, gruñó finalmente. «Pero te advierto, mujer, esa cabaña está maldita. 3 familias han huido de ahí. Escuchan cosas, ven cosas, las paredes hacen ruidos que no son de este mundo». Rosa lo miró directo a los ojos. «No creo en maldiciones, solo creo en hambre, y esa cabaña tiene techo y paredes. Es más de lo que tengo ahora». Don Fabián llamó a un escribano. Media hora después, Rosa tenía un papel arrugado que decía que la cabaña de piedra en el kilómetro 5 del camino al bosque de Zacatelco, con medio hectárea de tierra, era oficialmente suya. Le quedaban 150 pesos, suficiente para comprar maíz, frijol y herramientas básicas. El viaje a la cabaña fue largo. Don Fabián mandó a un peón a llevarlos en una carreta tirada por un burro viejo. El camino era de terracería, lleno de baches y piedras. A medida que se alejaban del pueblo, la vegetación se volvía más densa. Árboles enormes bloqueaban el sol. El aire olía a humedad, a tierra mojada, a algo antiguo. Mateo miraba el bosque con ojos enormes. «Mamá, está muy oscuro aquí». «Es solo porque los árboles son grandes», mintió Rosa,
pero ella también lo sentía. Algo en ese bosque era diferente, más viejo, más salvaje. Después de 2 horas de camino cada vez más estrecho, el peón detuvo la carreta. «Aquí es», dijo señalando hacia la izquierda. «Yo no paso de aquí. Pueden caminar el resto». Rosa bajó con Santiago en brazos. Mateo y Carmen bajaron detrás. «¿Cuánto falta?», preguntó Rosa. «Como 500 metros. Sigan el sendero». Y sin decir más, el peón dio vuelta a la carreta y se fue rápido, como si algo lo persiguiera. Rosa miró el sendero. No era realmente un sendero, era más bien una brecha entre árboles gigantescos cubiertos de enredaderas. «Vamos», dijo tomando la mano de Carmen. «Mateo, tú atrás cuidando que no perdamos nada». Caminaron en silencio. El bosque era denso, oscuro, húmedo. Rosa escuchaba pájaros, pero no los veía. Escuchaba hojas moviéndose, pero no había viento. Era como si el bosque mismo respirara. Mateo tropezó con una raíz y cayó. «¡Mamá!». Rosa se volteó rápido. El niño tenía la rodilla sangrando. «Está bien», dijo Rosa limpiando la sangre con su falda. «Es solo un raspón». Pero cuando levantó la vista, vio algo que le heló la sangre. En el tronco del árbol más cercano había marcas, no marcas naturales, marcas talladas, símbolos, figuras geométricas imposibles, y en el centro, algo que parecía una cara con la boca abierta en un grito. Rosa apartó la mirada y siguió caminando. «No mires eso», le dijo a Mateo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un claro pequeño, y ahí estaba, la cabaña. Rosa sintió algo extraño en el pecho. No era miedo exactamente, era reconocimiento, como si hubiera visto este lugar antes en sueños. La cabaña era de piedra volcánica negra, cubierta casi completamente de musgo verde brillante. El techo era de tejas rojas, muchas rotas. Tenía una puerta de madera tan vieja que parecía petrificada, y ventanas pequeñas, 3 en total, sin vidrios, solo agujeros oscuros. Pero lo más extraño eran las paredes. A simple vista parecían solo piedra cubierta de musgo. Pero cuando Rosa se acercó, vio que el musgo crecía en patrones. No patrones naturales, patrones deliberados, líneas, círculos, espirales, como si alguien hubiera guiado el crecimiento de la planta. «Es rara», susurró Carmen. «Sí», admitió Rosa, «pero es nuestra». Empujó la puerta. La madera crujió pero cedió. El interior era un solo cuarto grande, piso de tierra compactada, una chimenea de piedra en una esquina, vigas de madera en el techo, llenas de telarañas. Y las paredes, Dios, las paredes. Por dentro, sin el musgo, las piedras mostraban grabados. No los grabados toscos de campesinos, eran glifos, símbolos aztecas. Rosa no sabía leer náhuatl, pero reconoció algunos: la serpiente emplumada, el jaguar, el sol. Y en la pared del fondo, el más grande de todos, un círculo perfecto dividido en 4 secciones, cada una con un símbolo diferente. «Mamá, ¿qué significan?», preguntó Mateo tocando una serpiente tallada. «No lo sé, hijo, pero son muy antiguos». Rosa dejó a Santiago en el suelo. El bebé gateó inmediatamente hacia una esquina. «¡Ten cuidado!», gritó Rosa. Pero Santiago solo señaló algo y rió. Rosa se acercó. En el rincón donde Santiago señalaba había algo que parecía una mancha oscura en la pared. Pero no era pintura, era sangre, sangre vieja, seca, del color del óxido. Y había más, marcas de garras, como si un animal enorme hubiera arañado la piedra. Rosa sintió un escalofrío. «Mateo, Carmen, vengan aquí». Los niños se acercaron. Rosa los abrazó. «Escúchenme bien. Esta casa es extraña. No sé qué pasó aquí antes, pero es nuestra ahora. Y vamos a limpiarla, arreglarla y hacerla un hogar. ¿Entendido?». Mateo asintió, pero sus ojos mostraban miedo. Carmen se aferró a la falda de su madre. Santiago, ajeno a todo, seguía riendo.
Rosa pasó el resto del día limpiando. Barrió años de polvo y hojas secas, sacó telarañas, tapó los agujeros más grandes del techo con pedazos de lona que había traído. Improvisó camas con mantas en el suelo. Cuando cayó la noche, Rosa encendió un pequeño fuego en la chimenea usando leña seca que encontró apilada afuera. El humo salió bien. La chimenea funcionaba. Comieron tortillas frías y frijoles que Rosa había comprado en el pueblo. No era mucho, pero era algo. Los niños comieron en silencio, exhaustos del viaje. «Mamá», dijo Carmen de repente, «¿escuchas eso?». Rosa levantó la cabeza. Silencio. Solo el crepitar del fuego. «¿Qué cosa, mi amor?». «Nada», murmuró Carmen acostándose. «Pensé que escuché algo». Rosa sintió que los vellos de su nuca se erizaban, pero no dijo nada. Acostó a los niños, cubrió a Santiago con su rebozo y se sentó junto al fuego. La noche afuera era absolutamente negra. No había luna, no había estrellas, solo oscuridad completa y silencio. Un silencio tan profundo que dolía los oídos. Rosa debió quedarse dormida porque despertó sobresaltada. El fuego se había apagado, la cabaña estaba oscura, fría, y entonces lo escuchó. Un goteo, gota, 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 como agua cayendo, pero no estaba lloviendo. Rosa se levantó despacio, tratando de no despertar a los niños. Encendió una vela con manos temblorosas. La luz amarilla iluminó la habitación. Todo parecía normal, pero el goteo continuaba. Rosa siguió el sonido. Venía de la pared del fondo. La pared con el círculo grande tallado. Se acercó. La vela temblaba en su mano. Y entonces lo vio. La pared estaba húmeda, no mojada, húmeda, como si sudara. Y el agua, si es que era agua, goteaba formando líneas. Líneas que no eran al azar. Líneas que seguían los grabados. Las gotas caían por las ranuras de los símbolos aztecas, iluminándolos, haciéndolos brillar. Rosa acercó la vela. El agua brillaba. Brillaba con una luz verde pálida. Imposible. El agua no brilla, pero esta sí. Rosa extendió un dedo tembloroso y tocó la pared húmeda. Estaba fría, tan fría que quemaba. Retiró la mano rápido, y en ese momento el círculo grande en el centro de la pared comenzó a brillar más fuerte. Los 4 símbolos dentro del círculo se iluminaron uno por uno, norte, sur, este, oeste, y entonces Rosa lo vio. No era solo un círculo dividido, era un mapa que mostraba el bosque, y en el centro exacto del círculo había un punto que brillaba con luz verde. Rosa se quedó paralizada. Su mente racional gritaba que esto era imposible. Paredes que sudan agua brillante, mapas antiguos que se iluminan solos, pero sus ojos no mentían. Detrás de ella, Santiago comenzó a llorar. Rosa se volteó rápido, la vela casi cayéndosele de la mano. El bebé lloraba dormido, ese llanto angustiado de las pesadillas. Rosa corrió hacia él, lo levantó, lo meció. «Shh, shh, mi amor, mamá está aquí». Cuando volvió a mirar la pared, el brillo se había apagado. La pared estaba seca, como si nada hubiera pasado. Rosa se quedó ahí, de pie, con Santiago en brazos, mirando esa pared de piedra antigua. Y supo, con una certeza que le helaba la sangre, que las 3 familias no habían huido por cobardía. Habían huido porque habían visto lo que ella acababa de ver, y habían tenido el buen sentido de correr. Pero Rosa no podía correr, no tenía a dónde ir. Esta cabaña maldita con sus paredes que lloraban y sus mapas imposibles era el único hogar que tenía. Rosa no durmió el resto de esa noche. Se quedó sentada junto a sus hijos, mirando esa pared, esperando que volviera a brillar. Pero no pasó nada. Cuando el sol finalmente se filtró por las ventanas rotas, Rosa sintió un alivio tan grande que casi lloró. La luz del día hacía que todo pareciera menos aterrador. Las paredes eran solo piedra vieja, los símbolos, solo grabados antiguos. Tal vez había sido una alucinación.
El hambre, el estrés, el agotamiento. Tal vez su mente le había jugado una mala pasada. Mateo despertó primero. «Mamá, tengo hambre». Rosa preparó un desayuno simple con lo poco que tenía. Mientras los niños comían, ella salió a explorar los alrededores. El claro donde estaba la cabaña era más grande de lo que había pensado. Había tierra buena, tierra que podía cultivarse, árboles frutales salvajes, un arroyo pequeño a unos 100 metros, agua limpia. Rosa sintió esperanza. Podían sobrevivir aquí, cultivar verduras, criar gallinas si conseguía algunas. Los niños podían recuperarse, engordar, volver a sonreír. Los siguientes días, Rosa trabajó como nunca había trabajado en su vida. Limpió la cabaña de arriba abajo, reparó el techo lo mejor que pudo, tapó las ventanas con tela encerada, improvisó muebles con cajas viejas y madera que encontró en el bosque. Mateo la ayudaba cargando leña. Carmen cuidaba a Santiago. Lentamente, la cabaña comenzó a parecerse a un hogar. Rosa incluso se permitió sonreír cuando Carmen dijo: «Me gusta aquí, mamá. Es tranquilo». Pero las noches eran diferentes. Cada noche, cuando oscurecía completamente, las paredes comenzaban a sudar. Rosa lo verificó. No era imaginación. Las piedras se volvían húmedas y esa agua imposible goteaba siguiendo los grabados. Y el mapa, el maldito mapa, cada noche se iluminaba, mostrando ese punto brillante en el centro del círculo. Rosa comenzó a obsesionarse. ¿Qué había en ese punto? ¿Por qué las paredes lo mostraban una y otra vez? ¿Era una advertencia? ¿Una invitación? La primera semana pasó, luego la segunda. Rosa no le había contado a nadie sobre las paredes. ¿A quién le contaría? Los vecinos más cercanos vivían a kilómetros de distancia y si les contaba, pensarían que estaba loca. O peor, la forzarían a irse y llamarían a las autoridades para llevarse a sus hijos. No, este secreto era solo suyo y de las paredes. Una noche, Rosa no pudo más. Esperó a que los niños estuvieran profundamente dormidos. Tomó una linterna de aceite, papel y un carboncillo. Se paró frente al mapa brillante y comenzó a copiarlo. Cada línea, cada símbolo, el círculo, los 4 puntos cardinales y especialmente ese punto central que brillaba más que todo lo demás. Cuando terminó, tenía un mapa completo. Rosa lo estudió a la luz de la linterna. Si esto era real, si este mapa mostraba algo verdadero, entonces el punto brillante estaba aproximadamente a 1 kilómetro al norte de la cabaña, en la parte más densa del bosque. ¿Qué había ahí? Rosa decidió que tenía que averiguarlo. No por curiosidad, no por codicia, sino porque algo en su instinto le decía que este mapa era la razón por la que las 3 familias habían huido. Y si ella iba a quedarse aquí, necesitaba saber qué era ese algo. Al día siguiente, Rosa le dijo a Mateo: «Voy a explorar el bosque. Necesito saber qué hay por aquí. Tú cuidas a tus hermanos. No salgan de la cabaña». «Entendido». Mateo asintió seriamente. A sus 9 años, había madurado demasiado rápido. «Ten cuidado, mamá». Rosa tomó un machete viejo que había encontrado en la cabaña, su mapa dibujado, y una cantimplora con agua. Comenzó a caminar hacia el norte, usando el sol para orientarse. El bosque era denso, casi impenetrable en partes. Rosa tuvo que cortar enredaderas, empujar ramas, trepar sobre troncos caídos. Mientras caminaba, comenzó a notar cosas extrañas. Árboles con marcas talladas, no marcas recientes, marcas antiguas, medio cubiertas por corteza nueva. Y todas mostraban el mismo símbolo, una espiral. Rosa tocó una de las marcas. La madera estaba fría bajo sus dedos. Siguió adelante. El bosque se volvía más oscuro, los árboles más grandes. Había menos pájaros cantando, menos insectos. Era como si la vida misma evitara este lugar. Después de 1 hora de caminar, Rosa llegó a un barranco pequeño. Al fondo, un arroyo.
y junto al arroyo, parcialmente cubierto por helechos gigantes, algo que hizo que su corazón se detuviera. Ruinas. No ruinas de una casa colonial o una iglesia española, ruinas de algo mucho más antiguo. Piedras enormes perfectamente cortadas, apiladas formando lo que alguna vez había sido una estructura, una pirámide pequeña, o tal vez un templo. Las piedras estaban cubiertas del mismo musgo verde brillante que cubría su cabaña, y grabadas con los mismos símbolos. Rosa bajó cuidadosamente al barranco. Sus piernas temblaban. Esto era imposible. ¿Un templo azteca en medio del bosque? ¿Por qué no lo conocía nadie? ¿Por qué no estaba en ningún mapa oficial? Se acercó a las ruinas. La estructura central era una plataforma de piedra de unos 3 metros de altura. Tenía escalones, pero muchos estaban rotos o cubiertos de tierra. Rosa comenzó a subir. Cada paso hacía eco en el silencio absoluto del bosque. Cuando llegó a la cima, vio algo que la dejó sin aliento. En el centro de la plataforma había una losa de piedra plana. Y en el centro de esa losa, un agujero perfectamente circular, de aproximadamente 1 metro de diámetro. Rosa se acercó al borde y miró hacia abajo. Oscuridad, oscuridad completa. Pero había algo más, un olor. Olor a tierra vieja, a humedad, a algo dulce y podrido. Rosa tomó una piedra pequeña y la dejó caer en el agujero. Esperó. 1, 2, 3, 4 segundos. Finalmente, un sonido lejano. La piedra había tocado fondo, profundo, muy profundo. Y entonces Rosa escuchó algo que le heló la sangre. Un sonido subiendo desde ese agujero. No era viento, no era agua, era algo respirando, algo grande, algo que había estado dormido y que acababa de despertar. Rosa retrocedió tan rápido que casi cayó de la plataforma. El sonido de respiración se hizo más fuerte y luego algo más aterrador. Una voz. No, muchas voces, susurrando en un idioma que Rosa no entendía. Náhuatl antiguo. Las voces repetían algo una y otra vez. Una palabra, un nombre. Rosa corrió. Corrió más rápido de lo que había corrido en su vida. Bajó la plataforma, cruzó el arroyo, trepó el barranco, se abrió paso entre la vegetación sin importarle las ramas que le cortaban la cara. Corrió sin mirar atrás hasta que llegó a la cabaña. Mateo salió asustado. «¡Mamá! ¿Qué pasó?» Rosa lo abrazó, respirando con dificultad. «Nada, no pasó nada. Estoy bien». Pero no estaba bien. Rosa había encontrado lo que el mapa señalaba y ahora entendía por qué las familias habían huido. Porque ese lugar, esas ruinas, ese agujero no eran solo antiguos, eran sagrados, y sagrado significa protegido, y protegido significa guardado, por algo. Esa noche, Rosa no se durmió. Mantuvo el machete junto a ella. Cada sonido del bosque la hacía saltar. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, cada gota de agua, estaba esperando. ¿Qué? No lo sabía, pero sabía que algo venía, y tenía razón. A medianoche, cuando la luna estaba oculta detrás de nubes negras, Rosa escuchó pasos. No pasos humanos, pasos pesados, pasos de algo grande que caminaba sobre 4 patas. Los pasos rodeaban la cabaña, despacio, deliberadamente, como si estuviera estudiando el lugar. Rosa apretó el machete con manos sudorosas. Los niños dormían. Gracias a Dios, dormían. Rosa se levantó silenciosamente y se asomó por una rendija entre las tablas que cubrían la ventana. Afuera, iluminada por la luz verde que emanaba de las paredes de la cabaña, vio una criatura que no debería existir. No era un jaguar normal, era enorme, del tamaño de un caballo. Su pelaje era negro como la noche, pero brillaba con manchas que parecían constelaciones. Sus ojos eran de un verde luminoso, el mismo verde de las paredes. Y cuando abrió la boca, Rosa vio dientes tan largos como su mano. El jaguar se acercó a la puerta, la olfateó, gruñó. Un gruñido tan profundo que Rosa lo sintió en su pecho como un trueno.
Luego, la criatura hizo algo imposible. Se puso en dos patas, como un humano. Se estiró hasta su altura completa, fácilmente 2,5 metros, y arañó la puerta con una garra. 1, 2, 3 veces. Marcas profundas en la madera, marcas que Rosa reconoció. Eran las mismas marcas que había visto en la pared interior de la cabaña. La misma señal. El jaguar estaba marcando territorio, estaba diciendo: yo estuve aquí primero, esta es mi tierra y ustedes son invasores. Rosa apretó el machete sabiendo que era inútil. Un machete contra esa cosa sería como un palillo contra un toro. Pero entonces algo extraño sucedió. El jaguar dejó de arañar. Levantó su enorme cabeza y miró directamente a la rendija por donde Rosa espiaba. Sus ojos verdes se encontraron con los de ella, y Rosa supo, con absoluta certeza, que la criatura sabía que ella estaba ahí, que la estaba viendo, que la estaba evaluando. Los segundos se estiraron como horas. Finalmente, el jaguar bajó a 4 patas, dio media vuelta y desapareció en el bosque tan silenciosamente como había llegado. Rosa se dejó caer al suelo, temblando. No había atacado. Había marcado territorio y se había ido. ¿Por qué? Rosa no lo sabía, pero sabía que volvería. Los días siguientes fueron una pesadilla de paranoia. Rosa no dormía más de 2 o 3 horas cada noche. Mantenía a los niños dentro de la cabaña. Les prohibió salir solos. Mateo preguntaba por qué, pero Rosa no le explicaba. ¿Cómo explicarle a un niño de 9 años que un jaguar gigante sobrenatural rondaba su casa? Cada noche la criatura volvía, siempre a medianoche, siempre haciendo lo mismo. Rodeaba la cabaña, arañaba la puerta, miraba las ventanas, pero nunca atacaba. Era como si estuviera esperando algo, como si siguiera un ritual que Rosa no entendía. La comida se estaba acabando. Rosa sabía que pronto tendría que ir al pueblo a comprar provisiones. Pero eso significaba dejar a los niños solos durante horas, o llevarlos con ella, lo cual era casi imposible con un bebé de 3 años. Estaba atrapada entre el hambre y el terror, entre la necesidad de sobrevivir y el miedo de morir. Y entonces, en la 3ª semana, cuando Rosa pensaba que se iba a volver loca, apareció la salvación, o tal vez la condenación, difícil saberlo. Llegó en la forma de una anciana. Rosa estaba afuera, recogiendo agua del arroyo, cuando escuchó una voz. «Así que tú eres la nueva inquilina de la cabaña maldita». Rosa se volteó tan rápido que casi deja caer el cántaro. Había una mujer parada en el borde del claro, una mujer tan vieja que parecía hecha de cuero y huesos. Usaba un rebozo negro y su cabello blanco estaba trenzado con cintas rojas. Sus ojos eran del color de la miel oscura y miraban a Rosa con una intensidad que hacía que fuera difícil sostenerle la mirada. «¿Quién es usted?», preguntó Rosa con voz temblorosa. «Doña Lupita Xochitl», respondió la anciana, «curandera, partera y la última persona en este valle que recuerda lo que realmente es esta cabaña». Rosa sintió que sus piernas temblaban. «¿Qué es?». Doña Lupita se acercó despacio, apoyándose en un bastón retorcido. «Es un guardián, un lugar construido hace 500 años por sacerdotes aztecas para proteger algo muy valioso. Algo que enterraron en lo más profundo del bosque después de que los españoles llegaran». Rosa sintió que la boca se le secaba. «El templo», susurró. «Lo encontraste», dijo doña Lupita. No era una pregunta, era una afirmación. «Por supuesto que lo encontraste. Las paredes te mostraron el camino. Siempre muestran el camino a aquellos que se quedan lo suficiente». «¿Qué hay ahí?», preguntó Rosa. «¿Qué están protegiendo?». Doña Lupita sonrió, mostrando encías sin dientes. «Oro, jade, obsidiana y textos, códices que los españoles habrían quemado. La riqueza y el conocimiento de un imperio entero, escondidos donde ningún conquistador pudiera encontrarlos». Rosa sintió que el mundo giraba. «¿Y el jaguar?». «El nahual».
corrigió doña Lupita. No es un jaguar común, es un espíritu guardián, atado por sangre y juramento a proteger ese lugar por toda la eternidad, o hasta que alguien demuestre ser digno de lo que protege. ¿Digno?, repitió Rosa. ¿Cómo? Doña Lupita se sentó en una roca, suspirando como si ese pequeño movimiento le hubiera costado años de vida. Mi abuela ayudó a tu madre a nacer. Yo ayudé a que tú nacieras. Conozco tu sangre, Rosa Mendoza. Tienes algo que las otras 3 familias no tenían. Tienes necesidad verdadera, no codicia, no curiosidad, necesidad de madre, y esa necesidad es más fuerte que cualquier maldición. Rosa se sentó frente a la anciana. Dígame qué tengo que hacer. Doña Lupita la miró largamente. ¿Estás segura? El camino no es fácil, y una vez que empieces no puedes volver atrás. No tengo nada que perder, dijo Rosa con voz firme. Mis hijos se están muriendo de hambre. Si hay oro ahí abajo, es nuestra única esperanza. Doña Lupita asintió lentamente. Entonces, escucha bien. El nahual no te atacará si sigues estas reglas. Primero, cada noche debes dejar una ofrenda frente a la puerta. Agua limpia del arroyo, maíz si tienes, flores silvestres. Segundo, nunca intentes entrar al templo sin permiso. Tercero, cuando el nahual venga, no muestres miedo. Míralo a los ojos. Demuestra que no eres su enemiga. Eres solo una madre protegiendo a sus cachorros. Él entenderá eso. Los jaguares entienden el amor materno mejor que los humanos. ¿Y luego?, preguntó Rosa. Luego, continuó doña Lupita, cuando el nahual te acepte, cuando deje de marcar la puerta y empiece a vigilar el bosque en lugar de vigilarte a ti, entonces podrás pedirle acceso, pero solo si prometes 2 cosas. Primera, tomarás solo lo necesario, no todo, lo necesario. Segunda, protegerás ese lugar como él lo ha protegido. Significa que cuando tus hijos crezcan, uno de ellos jurará continuar la protección. Es un trato, riqueza a cambio de servicio. Rosa pensó en sus hijos. En Mateo, tan joven pero tan fuerte. En Carmen, tan dulce pero tan valiente. En Santiago, apenas comenzando a caminar. ¿Podía condenar a uno de ellos a una vida atada a este bosque maldito? Pero entonces pensó en la alternativa. Morirse de hambre. Ver a sus hijos convertirse en esqueletos, venderlos o abandonarlos. Acepto, dijo. Doña Lupita asintió. Entonces empezamos esta noche. Esa noche, Rosa hizo exactamente lo que doña Lupita le había dicho. Llenó una vasija de barro con agua fresca del arroyo. Puso un puñado de maíz en un plato. Recogió flores silvestres amarillas que crecían cerca del bosque y las colocó todas frente a la puerta de la cabaña justo antes del anochecer. Doña Lupita estaba dentro, sentada junto al fuego, fumando una pipa que olía a hierbas extrañas. Los niños la miraban con curiosidad mezclada con miedo. «Esta señora nos va a ayudar», les había dicho Rosa. «Sean respetuosos». Medianoche llegó. Los pasos llegaron. Rosa sintió el terror familiar, pero esta vez, en lugar de esconderse, se puso de pie. Doña Lupita asintió. «Ve, enfrenta tu miedo». Rosa abrió la puerta. El nahual estaba ahí, enorme y terrible bajo la luz de la luna. Pero esta vez, Rosa no retrocedió. Dio un paso adelante, luego otro. El jaguar gruñó, pero no atacó. Rosa se arrodilló lentamente, manteniendo contacto visual. «No soy tu enemiga», dijo con voz temblorosa pero firme. «Soy solo una madre, como tú fuiste alguna vez un protector. Respeto tu tierra, respeto tu deber, pero mis hijos tienen hambre y necesito tu ayuda». El nahual la miró. Sus ojos verdes brillaban con una inteligencia que no era animal. Era algo más, algo antiguo. Lentamente, el jaguar bajó su enorme cabeza y olfateó las ofrendas. Bebió el agua, comió el maíz, ignoró las flores. Luego, hizo algo que Rosa nunca olvidaría. Se sentó, como un gato doméstico, y ronroneó. No era un ronroneo suave,
Era un ronroneo que hacía vibrar el suelo, pero era un ronroneo. Rosa extendió una mano temblorosa. El nahual la dejó tocar su cabeza. La piel era suave pero cálida, y bajo ella Rosa podía sentir músculos como piedras. «Gracias», susurró. El jaguar cerró los ojos por un momento, luego se levantó y desapareció en el bosque. Doña Lupita salió de la cabaña sonriendo. Primera prueba superada, ahora viene lo difícil. Durante los siguientes días, doña Lupita enseñó a Rosa rituales olvidados. Cómo quemar copal, cómo hacer ofrendas correctas, cómo leer las señales en el bosque. Los árboles con marcas en espiral, explicó la anciana, son como postes de frontera, marcan territorio sagrado. Nunca cortes uno, nunca quemes su madera, son testigos. Rosa aprendió rápido, tenía que hacerlo. Cada día que pasaba, sus provisiones disminuían. Pronto no tendría nada. La segunda prueba llegó una semana después. Doña Lupita le dijo a Rosa, «Esta noche debes ir al templo, sola, sin luz, solo con la luna. El nahual te seguirá. Debes llegar a la plataforma y tocar la piedra circular. Es una señal de que pides permiso. Si el nahual te ataca, significa que fallaste. Si te deja hacerlo, significa que te acepta». Rosa sintió terror puro. «¿Y si me mata?» «Entonces tus hijos quedarán huérfanos», dijo doña Lupita sin emoción. «Pero no lo hará, confía». Rosa no confiaba, pero no tenía opción. Esa noche, bajo una luna llena que hacía que el bosque pareciera plateado, Rosa caminó hacia el norte. Usó el mapa que había dibujado, aunque ya conocía el camino de memoria. Cada paso era una agonía de miedo. Escuchaba al nahual detrás de ella, sus pasos pesados, su respiración profunda, pero no la atacaba, solo la seguía. Como un pastor siguiendo a su oveja, Rosa llegó al barranco, bajó cuidadosamente, cruzó el arroyo, subió a la plataforma. Sus piernas temblaban tanto que casi no podía subir los escalones. Cuando llegó a la cima, se arrodilló frente al agujero circular. Extendió las manos y tocó el borde de piedra fría. «Pido permiso», dijo en voz alta. «No vengo a robar, vengo a sobrevivir, a alimentar a mis hijos, a cumplir mi parte del trato». Silencio. Rosa esperó, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que iba a explotar. Y entonces sintió algo, una presencia, no el nahual, algo que venía desde abajo, desde ese agujero oscuro, algo que había estado dormido durante 500 años y que ahora estaba despierto, escuchándola. Una voz, no con palabras, con sensaciones, con imágenes directamente en su mente. Rosa vio sacerdotes aztecas bajando ese agujero cargando cofres de oro, vio la conquista española, vio matanzas, vio libros ardiendo, vio la decisión de esconder todo y vio el juramento. Un sacerdote cortándose la palma y dejando caer sangre en ese agujero mientras pronunciaba palabras en náhuatl, un juramento de protección eterna. Y entonces Rosa entendió. El nahual no era solo un guardián, era el sacerdote, transformado, atado a este lugar por su propia sangre, por 500 años, solo, cumpliendo su deber. «Lo siento», susurró Rosa con lágrimas en los ojos. «Has estado solo todo este tiempo, cumpliendo tu promesa, y nadie te lo agradeció nunca». La presencia en el agujero pulsó, y Rosa supo que había pasado la prueba, no por miedo, no por respeto, sino por compasión, por entender que el nahual no era un monstruo, era un guardián que había sacrificado su humanidad para proteger lo que amaba. Detrás de ella, el nahual subió a la plataforma. Rosa no se volteó, sintió el calor de su enorme cuerpo junto a ella, y luego sintió algo imposible. El jaguar apoyó su cabeza en su hombro, como un perro cansado buscando consuelo. Rosa levantó una mano y acarició al nahual, y por primera vez en 500 años, el guardián no estaba solo. Al día siguiente, doña Lupita declaró:
estás lista, esta noche bajarás. Rosa se preparó. Hizo que Mateo prometiera cuidar a sus hermanos sin importar qué. Le dio instrucciones detalladas. Si no vuelvo antes del amanecer, caminen hacia el sur hasta encontrar el camino. Busquen a doña Lupita en el pueblo. Ella los cuidará. Mateo lloró. No, mamá, no vayas. Rosa lo abrazó. Tengo que hacerlo, mi amor. Por ustedes, siempre por ustedes. Esa noche, Rosa, doña Lupita y el nahual fueron al templo. La anciana llevaba una cuerda larga. La ataré aquí, explicó. Tú bajarás. Cuando encuentres lo que buscas, tira 3 veces. Te subiré. Rosa se ató la cuerda a la cintura. El nahual se sentó junto al agujero, como una esfinge egipcia, vigilando. Rosa tomó una linterna de aceite y comenzó a descender. La oscuridad la tragó inmediatamente. La cuerda era áspera en sus manos. Las paredes del túnel eran de piedra lisa, tallada por manos expertas. Bajó, y bajó, y bajó. Sus brazos comenzaron a arder, sus manos a sangrar, pero continuó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sus pies tocaron suelo sólido. Rosa levantó la linterna y perdió el aliento. Estaba en una cámara enorme. Las paredes estaban cubiertas de murales, jaguares, serpientes emplumadas, dioses con lenguas de fuego, y en el centro de la cámara, montones y montones de objetos. Cofres de madera podrida derramando oro, máscaras de jade, collares de obsidiana, platos ceremoniales, cuchillos sacrificiales con incrustaciones de turquesa y libros, docenas de códices protegidos en contenedores de cerámica sellada. Era más riqueza de la que Rosa había imaginado, suficiente para alimentar a 1000 familias por 100 años. Rosa se arrodilló y lloró. No de alegría, de alivio. Sus hijos vivirían, comerían, tendrían futuro, pero recordó su promesa. Solo lo necesario. Rosa buscó cuidadosamente. Tomó un collar de oro, 3 máscaras de jade, un puñado de monedas antiguas, suficiente para vender y vivir cómodamente durante años, pero no suficiente para levantar sospechas. Dejó todo lo demás intacto. Metió los objetos en una bolsa que había traído. Luego hizo algo más. Tomó uno de los códices, no para vender, para proteger, para cumplir la segunda parte de su promesa. Tiró de la cuerda 3 veces. Doña Lupita comenzó a subirla. El ascenso fue más difícil que el descenso. Cuando finalmente salió del agujero, el nahual la estaba esperando. La criatura olfateó la bolsa. Rosa la abrió, mostrándole el contenido. Solo lo necesario, dijo. Lo prometo. El nahual asintió con su enorme cabeza. Los siguientes meses transformaron todo. Rosa vendió el collar de oro a un anticuario en Puebla. Le dio la mitad del dinero a doña Lupita por su ayuda. Con la otra mitad compró semillas, herramientas, gallinas, cabras. Transformó el claro alrededor de la cabaña en una pequeña granja. Los niños engordaron. Sus mejillas volvieron a tener color. Mateo creció fuerte. Carmen aprendió a leer usando el códice que Rosa había guardado. Santiago comenzó a hablar. Y el nahual, que ahora tenía un nombre, Yaotl, que significa guerrero en náhuatl, se convirtió en su protector, porque resulta que un jaguar gigante espiritual es excelente para mantener alejados a los bandidos. La primera vez que unos hombres armados intentaron robar la granja, Yaotl apareció de la nada. Los hombres huyeron gritando. La noticia se esparció. La viuda del bosque tiene un demonio jaguar que la protege. Nadie volvió a molestarlos. Con el tiempo, Rosa vendió las máscaras de jade, una por una, solo cuando realmente necesitaba dinero. Para libros de escuela para Mateo, para medicina cuando Carmen se enfermó, para ropas de invierno. Nunca vendió todo, siempre guardó algo, y cada noche dejaba ofrendas para Yaotl. El nahual se volvió parte de la familia. Los niños dejaron de temerle. Santiago incluso jugaba cerca de él, persiguiendo mariposas mientras el jaguar gigante dormitaba al sol. 1 año pasó, luego 5.
luego 10. Mateo creció y se convirtió en un hombre fuerte y estudioso. Usó el códice que Rosa había guardado para aprender náhuatl. Se volvió un experto en historia azteca. Carmen se convirtió en maestra, enseñando a niños de pueblos cercanos. Santiago, el bebé que casi muere de hambre, se hizo veterinario. Y Rosa, la sombra hambrienta que llegó a una cabaña maldita sin esperanza, se convirtió en una mujer respetada. La gente venía de lejos a pedirle consejo, a comprar sus hierbas medicinales, a escuchar historias del bosque mágico. Cuando Mateo cumplió 20 años, Rosa lo llevó al templo. «Es hora de que sepas la verdad completa», le dijo. Le mostró las ruinas, le contó todo, le explicó el trato. «Uno de ustedes debe jurar proteger este lugar. No estoy diciendo que seas tú, pero alguien debe continuar». Mateo no dudó. «Yo lo haré, mamá. Me enseñaste a respetar la historia, a honrar los sacrificios. Esto no es una carga, es un privilegio». Esa noche, con doña Lupita, ahora con 92 años, pero aún viva, presidiendo, Mateo cortó su palma y dejó caer sangre en el agujero. Pronunció el juramento en náhuatl perfecto. Yaotl, ahora viejo y más lento, ronroneó su aprobación. 20 años más pasaron. Rosa tenía 58 años. Su cabello era blanco, sus manos arrugadas, pero seguía fuerte. La cabaña se había expandido. Ahora era una casa de verdad, con múltiples cuartos. Los niños tenían sus propias familias, pero todos vivían cerca, protegiendo el bosque, protegiendo el secreto. Carmen se había casado con un arqueólogo honesto que juró nunca revelar la ubicación del templo. Santiago tenía una clínica veterinaria en el pueblo, pero venía cada fin de semana. Y Mateo, su Mateo, se había convertido en el nuevo guardián, trabajando junto a Yaotl. Un día de primavera, Rosa despertó y supo que Yaotl estaba muriendo. No sabía cómo lo sabía, simplemente lo sabía. Fue al bosque y lo encontró en su lugar favorito, bajo un árbol enorme de ceiba. El nahual yacía de costado, respirando con dificultad. Sus ojos verdes habían perdido brillo. Rosa se arrodilló junto a él y apoyó su cabeza en las patas del jaguar. «Gracias», susurró, «por todo, por protegernos, por enseñarnos, por esperar 500 años hasta que alguien entendiera». Yaotl abrió sus enormes ojos una última vez, y Rosa vio algo imposible. El jaguar se estaba transformando. Su forma se volvía translúcida, y por un momento, solo un momento, Rosa vio al hombre que había sido. Un sacerdote joven con tatuajes ceremoniales y ojos tristes. Le sonrió y desapareció. Rosa lloró. Mateo, que había venido corriendo al sentir que algo pasaba, la abrazó. «Se liberó», dijo su hijo. «Cumplió su juramento y ahora descansa». Enterraron a Yaotl en ese lugar, bajo la ceiba. Mateo talló una piedra con su nombre y su historia en náhuatl. Pero Rosa sabía que Yaotl no se había ido realmente. A veces, en noches de luna llena, ella veía una sombra enorme caminando entre los árboles. Y sentía paz. Un año después, mientras Rosa tejía en el pórtico de su casa, mirando a sus nietos jugar en el jardín, Mateo se sentó junto a ella. «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste de venir aquí, de quedarte cuando las paredes te mostraron cosas imposibles?» Rosa miró a sus nietos. 6 en total, gorditos, felices, llenos de vida. Miró su casa, su tierra, su bosque. Pensó en Francisco, su primer amor, y en cómo su muerte casi los destruyó. Pero también pensó en Yaotl, su segundo guardián, y en cómo su amistad los salvó. «Compré este lugar pensando que venía a morir», dijo finalmente. «Pero aprendí a vivir, de verdad vivir, no solo sobrevivir». Mateo sonrió. «¿Y qué aprendiste exactamente?» Rosa pensó cuidadosamente antes de responder. «Que la verdadera riqueza no es el oro que encontré en ese agujero. Es el respeto que le di,
que los secretos más valiosos no son los que tomas, sino los que proteges, y que a veces lo que más temes es exactamente lo que necesitas encontrar. Mateo asintió. Los niños en el pueblo me preguntan si nuestra familia es rica. Siempre les digo que sí, pero nunca entienden qué tipo de riqueza. Rosa rió. Que sigan sin entender. Algunos secretos deben permanecer secretos. Y así, la cabaña que nadie quería, la cabaña con paredes que revelaban mapas imposibles, se convirtió en el hogar de una dinastía silenciosa, una familia de guardianes, protectores de historia, custodios de tesoros que el mundo jamás vería pero que siempre existirían, esperando, quizás por otros 500 años, quizás por 1000, hasta que otra mujer desesperada, otra madre hambrienta, llegara buscando refugio y encontrara en cambio propósito. Las paredes de la cabaña siguen llorando cada noche de lluvia, siguen mostrando el mapa, pero ahora, junto al punto brillante que marca el templo, hay otro símbolo, nuevo, tallado por Mateo usando técnicas antiguas. Es un símbolo que significa hogar protegido, y debajo, en letras pequeñas, un nombre, Rosa, para que 500 años en el futuro, cuando alguien descubra esas paredes, sepan que una vez, una mujer sola con 3 niños hambrientos demostró que el amor de madre es más fuerte que cualquier maldición, y que el verdadero tesoro nunca fue el oro, fue la familia que construyó protegiéndolo. ¿Y tú? Si encontraras una cabaña que nadie quiere, con paredes que revelan secretos imposibles, ¿tendrías el valor de quedarte? ¿De enfrentar tus miedos? ¿De transformar una maldición en bendición? Déjame saber en los comentarios qué harías tú. Y si esta historia te tocó el corazón, suscríbete al canal, dale like y compártela con alguien que necesite recordar que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay luz, siempre hay esperanza. Y siempre, siempre hay una manera de proteger a quienes amas. Nos vemos en la próxima historia.